Buenos días a todos, mi nombre es Josefina Campos y vamos a ver hoy un teórico introductorio a las técnicas de secuenciación. Primero vamos a empezar definiendo qué es la secuenciación. La secuenciación de ADN es un conjunto de métodos y técnicas bioquímicas que finalmente nos permiten determinar el orden de los nucleótidos en una determinada molécula de ADN. ¿Para qué querríamos secuenciar el ADN? Bueno, puede ser para el estudio de un gen particular, de un grupo de genes, o finalmente para estudiar el contenido genómico de todo un organismo, que puede ser un virus, una bacteria e incluso un genoma humano. Si vemos en la historia de la ciencia, la secuenciación comenzó hace relativamente poco tiempo, en 1975, con la técnica de Sanger. Primero se secuenciaron genomas de organismos más simples, como un bacteriófago, finalmente algunas bacterias, hasta llegar en el 2001 a la primera secuencia borrador de genoma humano por esta tecnología. Pero en el año 2005 tuvimos una disrupción en la tecnología con las técnicas de secuenciación de lo que se llamó nueva generación, empezando con Roche 454 por pirosecuenciación. Y en el 2007 ya obtuvimos la primera secuencia de genoma humano por esta tecnología. Si se fijan el tiempo que tardó en generarse el primer genoma humano con la tecnología de Sanger, que comenzó en el 75 y teniendo el primer borrador en el 2001, con estas nuevas tecnologías, la generación de un genoma humano fue muchísimo más rápido. Esto hizo que la disrupción de esta tecnología hiciera que la cantidad de genomas disponibles en bases de datos públicas aumentara exponencialmente respecto a la tecnología anterior. Es por eso que se la llamó secuenciación de nueva generación o de última generación. También se la puede conocer como secuenciación de genoma completo, whole genome sequence, secuenciación paralela masiva, secuenciación de alto rendimiento de high throughput. En este caso nosotros la vamos a ir nombrando como secuenciación de segunda y tercera generación. Y ahora vamos a ver un poquito el porqué de esa clasificación. Cuando hablamos de secuenciación de primera generación, hablamos de la secuenciación de Sanger, la que es con un terminador DAI. Y un ejemplo sería, por ejemplo, todos los equipos de Applied Biosystem, el AVI 3500 y todos los similares. Luego tuvimos lo que se llamó secuenciación de segunda generación, que fue la que fue inicialmente conocida como de nueva generación, que es la secuenciación por síntesis paralela masiva, donde el primer ejemplo fue Roche 454, pero después tuvimos la tecnología de Illumina o la de Ion Torrent. Pero luego surgió otra nueva tecnología, que es la secuenciación por síntesis en célula. Y acá es donde me permito hacer la siguiente discriminación, y esta la podemos llamar de tercera generación. Dentro de esta secuenciación por síntesis en una célula tenemos, por ejemplo, el PacBio o el Nanopore Mini-Ion, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. También podemos tener clasificaciones por el tipo de instrumento. Y acá también tenemos instrumentos que son de tipo escritorio o benchtop. Son los instrumentos que tenemos en laboratorios más pequeños, con una capacidad de generación de genomas más chica. Y luego tenemos lo que se llaman instrumentos high-end o de alto high throughput. ¿Sí? Este tipo de secuenciadores lo que nos permiten es generar una alta capacidad de información en muy poco tiempo. Esto nos permite hacer proyectos más grandes en menor tiempo, incluso proyectos que con los instrumentos benchtop no los podríamos hacer. Esto es importante al momento de elegir un instrumento con el cual uno va a secuenciar, porque no solo influye en el tipo de proyecto, sino también en el costo del mismo. Entonces es importante al momento de elegir un instrumento tener en cuenta cuáles son los proyectos que realmente queremos hacer con este tipo de secuenciadores. La versatilidad de muchos de ellos nos permite poder usarlos para distintas cosas. Pero esto es importante al momento de elegir la compra de uno, por ejemplo. Si vamos a lo que es la primera generación o la secuenciación de Sanger, que es la que todos estamos más familiarizados, se basa en el proceso biológico de la replicación de ADN. Es un método de terminación de la cadena con la utilización de un didesoxirribonucleótido trifosfato. Si se fragmenta el ADN, se clona en vectores para hacer las bibliotecas y luego se hace la secuenciación de la biblioteca con un final ensamblado de fragmentos contiguos. Esto es para hacer
la secuenciación de grandes fragmentos. Se realiza una mezcla de reacción y luego tenemos que revelarla de alguna manera. En este caso puede ser con una electroforesis en gel de poliacrilamida, como veremos más adelante, de una manera más automatizada. Luego de marcar los terminadores, de utilizar los terminadores que están marcados con distintos fluoróforos en una mezcla de reacción, hacemos una lectura, cuando es de manera automatizada, por capilaridad, que eso es lo que vemos en las plataformas de Applied Biosystem. Y aquí vemos el revelado de esto, que es lo que nos permite determinar los nucleótidos en la secuenciación. Cuando pasamos a lo que es la segunda generación de secuenciación, podemos ver que existen distintos tipos de plataforma dependiendo de la química que uno vaya a utilizar. ¿Sí? Tenemos todas las plataformas de Illumina. Acá nos falta la última, que es el NovaSeq, que es incluso una plataforma más grande, de mayor capacidad. Tenemos Ion Torrent o Ion Proton. Y en este caso tenemos de tercera generación el PacBio. Acá falta el de Roche 454 también como ejemplo. ¿Por qué ponemos todas las plataformas en un mismo gráfico? Porque la idea es también seleccionar la plataforma, depende del tipo de proyecto que uno necesite realizar. ¿Sí? En esto vamos a tener en cuenta la cantidad de aislamientos por corrida que puedo utilizar, el largo de las lecturas, que ahora más adelante vamos a ver de qué se trata, el tiempo de corrida. Obviamente cuando uno necesita una respuesta rápida va a elegir un equipo que tenga un tiempo de corrida menor. Por supuesto el costo del instrumento no es algo a considerar de menor manera. Y por supuesto el costo por megabases. Ahora vamos a ver que para tener en cuenta en la secuenciación no hablamos ya de costo por genoma o costo por muestra, sino costo por megabase o tiempo o cobertura de las bases. Es otra forma de pensar los conceptos a la cual no estamos tan acostumbrados y estas tecnologías nos permiten introducirnos en ese mundo. Si vemos un poquito en las distintas tipos de químicas y plataformas, nosotros ahora nos vamos a centrar en los que serían de segunda generación. Esto que les comentaba del 454, el Ion Torrent o Ion Proton y por qué no la tecnología de Illumina, que es la que vamos a ver un poquito más en detalle. ¿En qué se diferencian estas tecnologías? Bueno, en la química de secuenciación, ¿sí? Y en la forma de romper el ADN. Nosotros vamos a partir de un ADN genómico, sea viral, sea bacteriano, sea humano, tejido, de una planta, y lo vamos a romper de distintas maneras. En el caso de Illumina vamos a ver que esto se realiza directamente con una tagmentación, se hace la fragmentación y la tagmentación de manera química. Tenemos también fragmentadores por nebulización, por ultrasonicación, y eso nos permite romper en fragmentos de distinto tamaño. Y luego las distintas químicas de secuenciación, que pueden ser por PCR en emulsión, por enrichment, y la que vamos a ver nosotros, que es la de Illumina, que es en una base sólida, por amplificación en puente en base sólida. Vamos a ver esta tecnología porque es la más utilizada actualmente y la más diseminada, pero no significa que las otras químicas no estén disponibles. Entonces, siguiendo con la segunda generación, la que vamos a ver nosotros es la tecnología de Illumina, como les contaba, y pasábamos de un fragmento de ADN que con unas trasposasas lo que hace es cortar ese fragmento de ADN genómico, que es bastante grande, en fragmentos más pequeños, un promedio de más o menos 300 pares de bases. En el mismo proceso, aparte de cortar el ADN con las trasposasas, también le agregamos fragmentos de tagmentación que me permiten identificar el ADN. Por un lado, identificarlo por la muestra y por otro lado, que se llama el proceso de indexado, y por otro lado, agregarle pedacitos de ADN que me van a permitir luego que éste se adhiera a la flow cell o a la celda donde se va a realizar la secuenciación. Entonces, finalmente voy a tener un fragmento de ADN original de mi DNA genómico de aproximadamente 300 pares de bases con distintos agregados que se le hicieron en la misma reacción en la que corté esos fragmentos. ¿Sí? Un agregado que tiene que ver para el proceso de secuenciación posterior y un agregado que tiene que ver con la identificación de la muestra. Esto es sumamente importante porque luego en el momento de la secuenciación se realiza un pooling donde todas las muestras van juntas y si no tengo bien identificada mi muestra,
Posteriormente no voy a poder saber a qué pertenece este fragmento. Rápidamente este proceso lo que hace es, como les decía, esa preparación del fragmento de ADN con una medida del tamaño, de la concentración del fragmento de ADN para ponerle la cantidad justa de reactivos, y finalmente se le agregan estos adaptadores que me permiten que se adhieran a esta flow cell y empieza el proceso de amplificación por puente. Estos fragmentos se van a ir amplificando hasta finalmente llegar a un clúster, a una cantidad de fragmentos suficientes para que el equipo me permita tomar una foto. A medida que se produce el proceso de secuenciación dentro del secuenciador mismo, se le van agregando las bases, y a medida que estas bases son agregadas, se le agregan terminadores que me permiten luego sacar una foto de la base que fue agregada en ese momento. Con lo cual, con lo que finalmente yo voy a trabajar es con una imagen de los distintos clústeres. Acá podemos ver representado cada clúster en un punto determinado, y cada una de estas capas son las distintas imágenes que después me van a permitir traducir esto en una secuencia de ADN, ¿sí? Entonces, si seguimos, por ejemplo, el primer clúster, vamos a ver la base en verde, que luego va a ser roja, que luego va a ser roja, amarilla y verde. Entonces me va a permitir después traducirlo en una secuencia y en un archivo que vamos a ver posteriormente. Sí, acá vemos el agregado de cada una de las bases, como ese agregado permite una fluorescencia, que es lo que vemos en la foto de abajo. Estas fotos son fotos reales del equipo, así es como nosotros vemos la clusterización. Finalmente, con un software que tiene el equipo, que me permite hacer el llamado de esas bases o el base calling, es que voy a poder traducir esas imágenes a un archivo de texto, que es lo que finalmente recibo para trabajar. Para que podamos ver mejor esta tecnología, vamos a ver un video muy cortito y simple que nos permite ir siguiendo esto de manera más dinámica. Esto que nos dice es que la tecnología de Illumina tiene 4 pasos: la preparación de la muestra, la generación de los clústeres de secuenciación, la secuenciación propiamente dicha y finalmente el análisis, que es lo que vamos a ver a lo largo del curso. Si vemos la preparación de la muestra, vamos a ver que hay varias formas de hacerlo. Todas las metodologías de preparación le agregan estos adaptadores para hacer la amplificación. También se le agrega un espacio de pegado y complementos para la flow cell. Toda la secuenciación se produce en esta celda. Estas flow cell o celda son amplificadas de manera isotérmica, y la flow cell es simplemente un plástico con distintas filas que tienen 2 tipos de oligos. Se produce la hibridación de esos oligos con los distintos fragmentos del adaptador que le pusimos a nuestro ADN. Una polimerasa genera el complemento. Esta doble molécula se va y se produce lo que se llama la amplificación por puente. De esta manera, el ADN se vuelve a pegar en el otro oligo y la polimerasa vuelve a generar una doble cadena. Se vuelve a desnaturalizar generando 2 copias de la misma cadena que quedan pegadas a la celda. Esto se repite varias veces en ciclos. La cantidad de ciclos es lo que nos va a determinar el tiempo de corrido. Luego de la hibridización se va esta doble cadena. Y estos se bloquean para evitar que esto siga sucediendo. Ahí comienza el proceso de secuenciación. Entonces van agregando los distintos fluorómetros en los nucleótidos
que van permitiendo que la Only cadena one is vaya incorporated creciendo. based Se on van the sequence of the incorporando de a template. uno de acuerdo al After the templado addition of each que nucleotide, tenemos. the clusters are excited by a light source, Y luego and a del agregado de characteristic este fluorescent nucleótido son signal is emitted. excitados produciendo una luz. This proprietary process is called sequencing by synthesis. Esto es lo que se llama The number of secuenciación por cycles determines síntesis. the length of the read. La cantidad de The ciclos emission wavelength, determina el largo along de with the la signal corrida. intensity, determines the base call. For a Y given cluster, la all intensidad identical determina strands are read el llamado de esas simultaneously. lecturas. Y varias lecturas son Hundreds of realizadas millions al of mismo clusters tiempo, are sequenced in a generando massively millones de parallel clústeres en el process. mismo lugar. Por This eso se image llama represents a secuenciación small paralela fraction of the masiva. flow cell. Y esta es la imagen que After vemos the en la flow completion of the cell. first read, the read product is Luego washed que away. se completa la primera In this step, lectura, the se index 1 va read primer is introduced and y se hybridized introduce to el the segundo template. index. The read is generated similar to the first read. After completion of the Esto index read, genera the read product is washed off and the 3' la segunda ends of the lectura. template are deprotected. The template now folds over and binds the Ahora second oligo generan on the el flow cell. templado Index 2 is read in the same manner as a index través 1. del index 1, del Polymerases index 2. extend the Esto second flow cell vuelve a oligo, generar forming a otra double-stranded segunda bridge. doble This cadena. double-stranded DNA is then Esta linearized, segunda and the cadena 3' se ends are lineariza, blocked. The original forward se va strand is cleaved off and washed la away, secuencia leaving original y only queda the la reverse segunda, strand. la reversa. Read 2 begins with the introduction La of the Read lectura 2 2 sequencing primer. comienza As con with el Read 1, sequencing the primer de la sequencing Read steps are 2 repeated until y the se empieza, desired read length is se empieza achieved. el proceso de The Read 2 secuenciación igual product que is en la then washed lectura away. 1. Luego se va This entire process generates millions of reads, permitiendo la representing generación de all the millones de fragments. lecturas. Sequences from pooled sample libraries are separated based on the unique indices introduced during the sample Esto preparation. es lo que nos permite For each luego sample, separar reads with estas similar stretches lecturas of base por calls are muestra de locally acuerdo al clustered. index que yo le puse, Forward ese and reverse reads proceso are paired, creating inicial que yo contiguous le hice. sequences. These contiguous sequences are aligned back to the Esto reference genome for es variant. lo que tenemos al final de la secuenciación. ¿Sí? Lo que obtenemos es millones de lecturas que debemos finalmente analizar. Y es lo que vamos a ver en el proceso del curso. Si los conceptos son un poquito confusos al principio, no se preocupen. Esto es normal en el proceso de secuenciación paralela masiva. A medida que vayan pasando los días y vayamos viendo el proceso de análisis, van a ver que al final del curso estos conceptos van a quedar mucho más claros. Igualmente los vamos a ir repasando varias veces y van a poder hacer varias preguntas al respecto. Por eso estas nuevas nomenclaturas que tienen ahora todos estos nombres de lecturas, de profundidad y conceptos que vamos a ir introduciendo al principio pueden sonar un poco abrumadores y confusos, pero lentamente los vamos a ir incorporando. Así que no se preocupen y síganos hasta el final del curso y vamos a poder ir viendo cada uno de estos procesos lentamente. Volviendo a lo que es la secuenciación de segunda generación y de Illumina, para hacer un resumen en lo que es el proceso de laboratorio, a lo cual muchos de nosotros estamos familiarizados, el proceso de laboratorio no es más que algo que uno realizaría en cualquier laboratorio de biología molecular, una extracción de ADN que tiene que ser de una manera muy prolija y limpia para poder luego trabajarla, una preparación de la librería o biblioteca, depende cómo se traduzca el concepto en inglés, y finalmente la amplificación y la secuenciación, ¿sí? Para que tengan una idea, la preparación de la library es un proceso que lleva aproximadamente entre 6 y 8 horas y se realiza en un laboratorio común de biología molecular. Finalmente tenemos lo que sería la secuenciación propiamente dicha. Esta figura es simplemente para mostrarles cuáles son los reactivos de secuenciación. Como pueden ver, son generalmente reactivos cerrados en los cuales no podemos hacer muchos cambios, ya que el protocolo es bastante estandarizado por la empresa. En este caso es Illumina, pero lo mismo pasa con las demás tecnologías. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poquito más adelante. Y esto es un poco para que tengan una idea en cada secuenciación la cantidad de reactivos que se gasta y el volumen que estos ocupan. Los reactivos son de vencimiento corto y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el lugar de guardado para esta cantidad de reactivos. Que cada secuenciación tiene, por ejemplo, un reactivo que va a temperatura de heladera y otro que va a temperatura de freezer de -20.
Al final, como les comentaba, es muy importante este proceso de identificación o fragmentación de la muestra porque es lo que me permite después separar esas lecturas por muestra. Al final, antes de poner todas las bibliotecas en el equipo, todo se carga y se pulea en un solo lugar y la muestra se carga en este lugar naranja que vemos en el cartucho. Por eso es tan importante el momento de identificación de la muestra. Todo sucede en un equipo que, si uno lo ve, el MySeq es un equipo de escritorio un poco más grande que una computadora con su monitor, si no ocupa demasiado espacio, y todo sucede en la flow cell que estuvimos viendo. Esta es la flow cell de un equipo MySeq. El MySeq tiene una sola lane, no varias como mostraba en el video, que era un equipo de mayor envergadura, como por ejemplo un HiSeq. Luego seguimos la corrida, la misma se puede seguir online, se puede seguir incluso desde los teléfonos. Ya Illumina tiene una aplicación para ir viendo lo que va pasando a tiempo real. Si la corrida no se puede reiniciar, si sucede algo durante la secuenciación, esta se pierde y se tiene que iniciar de nuevo. Por eso es muy importante tomar los recaudos para que esta secuenciación suceda de manera correcta. Ahora vamos a charlar un poquito de lo que es la tercera generación, esta nueva tecnología que me permite la secuenciación en una molécula única. Esto es todavía más similar a lo que sucede en una célula normalmente para la secuenciación de ADN. ¿Qué es lo que me permite o me facilita esto respecto a las tecnologías anteriores? Esto me permite lecturas más largas, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante a lo largo del curso por qué me interesaría a mí tener lecturas más largas. Esto permite y agiliza el tiempo de análisis. Inicialmente, en estas tecnologías de tercera generación existía esta del PacBio, que era la que me permitía hacer, por ejemplo, genomas de referencia de muy buena calidad. Pero esta tecnología en ese momento, y todavía el día de hoy, PacBio, sigue siendo muy cara, con lo cual no me permitía realizar la secuenciación de manera rutinaria como sí me lo permite la segunda generación de secuencias. Entonces, hasta ese momento solo se la pensaba estas lecturas más largas con secuenciación de molécula única para referencias o determinados proyectos. Pero luego surgió otra nueva compañía que utilizó esta secuencia de manera mucho más accesible económicamente, que es Nanopore. Nanopore, con su secuenciador mini-ion o el secuenciador llamado de bolsillo. Me gusta esta foto porque podemos ver el real tamaño del secuenciador al lado de una laptop común que cualquiera de nosotros puede tener. Como pueden ver, es más chiquito todavía que un celular, que el celular que cada uno de nosotros tenemos, y ahí ocurre la secuenciación. En el caso de Nanopore, los costos se reducen casi al nivel de los de Illumina. Todavía acá en el país son un poquito más caros cuando uno hace las cuentas finas, pero sigue siendo ahora una tecnología mucho más accesible para tener lecturas más largas. Después vamos a hablar un poquito de la calidad de la secuenciación de estas distintas tecnologías para ver cuál es la más conveniente. Acá también tenemos un pequeño video para hacer más fácil y ver un poquito cómo funciona esta secuenciación. Este es el secuenciador, como pueden ver es muy chiquito y la flow cell es eso que estamos viendo en este momento que se señala en el video. Como pueden ver, se carga todo directamente en la flow cell para hacer la secuenciación. ¿Sí? Con un adaptador, la secuenciación ocurre en esa gotita, en esa flow cell. ¿Sí? Hay un montón de membranas dentro de esa flow cell que a medida que se van usando dejan de ser útiles. Entonces vamos chequeando la capacidad de la flow cell a medida que se va secuenciando. La flow cell puede ser reutilizada, pero debe ser lavada varias veces. ¿Sí? Acá vemos esta tecnología de Nanopore en secuencia única y acá estamos viendo las hebras de ADN pasando por esa molécula y generando la secuenciación. Es muy parecido al proceso en la vida real. La disrupción en la corriente iónica es lo que me permite medir la señal que va identificando los nucleótidos. Esto va pasando a tiempo real, con lo cual yo podría ir generando la secuencia a medida, podría ir viéndola
esta secuencia a medida que se va generando. Sí, esto es una ventaja respecto a la tecnología anterior, ya que en Illumina tengo que esperar a que el proceso termine. ¿Sí? Vamos a dejar de hacerle propaganda a Nanopore y seguir con nuestras técnicas. Pero esto es para darles una idea de lo que hoy existe y nos permite agilizar y ver un poquito, depende del proyecto que yo tenga y lo que yo quiera secuenciar, cuál es la tecnología más afín o más necesaria para mi mismo proyecto. ¿Sí? Entonces, como vimos, y en resumen, recuerden que hay 3 generaciones de secuenciación. La primera generación, que es la de Sanger, que es la que por ahí todos nosotros estamos más acostumbrados, es cuando queremos secuenciar un gen único, un grupo de genes, por ejemplo, para una técnica de MLST. Luego tenemos los de segunda generación, que ya me permiten generar genomas completos. Las características de esta generación de secuenciación por síntesis, lo que tienen es que generan lecturas cortas, y por otro lado, tenemos que esperar todo el tiempo de la corrida para poder ver los resultados. Y tenemos estas de tercera generación, donde la secuenciación ocurre en una molécula única, donde podemos ver una secuenciación más a tiempo real, con lecturas más largas. Como conclusión, la selección de la plataforma que yo vaya a utilizar, que son generalmente kits cerrados, va a depender siempre del tamaño de genoma y la demanda de las muestras, o sea, del proyecto que yo quiera hacer, de lo que yo quiera secuenciar. Vamos a ver a lo largo del curso, y esto lo vamos a remarcar en cada uno de los teóricos, en cada uno de los seminarios, en los prácticos, que tenemos que tener en cuenta el objetivo. Antes de decir voy a secuenciar, tengo que preguntarme qué voy a secuenciar y para qué. ¿Y cómo voy a utilizar esta tecnología? Entonces, de acuerdo al objetivo, es la plataforma que yo vaya a utilizar. Necesito lecturas cortas, lecturas largas, cuánto presupuesto cuento para poder hacer esto, dónde y cómo me conviene hacerlo. Tengo que tener en cuenta qué cobertura, de acuerdo al tamaño del genoma que tengo, que quisiera secuenciar, la cantidad de genomas a procesar al mismo tiempo. Y bueno, obviamente cuando uno piensa ya más en una secuenciación a largo plazo, tengo que pensar en una capacitación, una estandarización, un análisis y en la interpretación de resultados. La secuenciación genómica, cuando quiero hacer genoma completo, es una metodología que hoy está ampliamente utilizada en laboratorios de salud y que está empezando a desplazar o complementar métodos convencionales. Pero ¿qué pasa una vez que yo obtengo mis lecturas? ¿Cómo obtengo resultados? ¿Cómo parto de estas lecturas o esto que me tira el secuenciador, que ahora vamos a ver qué es, a lo que yo quiero analizar? Antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis, yo tengo que tener en cuenta la calidad de lo que obtuve de la secuenciación. Esto es muy importante y ustedes estarán pensando en este momento, pero si yo no voy a secuenciar, ¿para qué me interesa ver todos estos conceptos? Bueno, lo más importante de todos es, ya sea que ustedes lo secuencien en su laboratorio o lo manden a secuenciar a otro lugar, es poder analizar la calidad de sus secuencias. Cada vez que ustedes realizan una secuenciación o mandan a secuenciar afuera, tienen que poder decir con qué calidad voy a crear esa secuencia. Y eso va a depender del tipo de proyecto que yo quiera hacer. Por un lado tenemos una calidad de la corrida de secuenciación, que solo la voy a tener en cuenta cuando yo hago la secuenciación en mi laboratorio. Este es un ejemplo de una foto de una corrida de Illumina, donde yo voy a ver varios parámetros antes de decir mi corrida es aceptable o no es aceptable. ¿Sí? Este primer filtro de calidad se realiza en el laboratorio de secuenciación. Tengan en cuenta que muchas veces las compañías que realizan secuenciaciones para vender a terceros, estos filtros son un poquito más laxos que los que uno podría tener en su propio laboratorio. Por eso es muy importante que después nosotros verifiquemos la calidad de esas lecturas que nos devuelven. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo obtengo finalmente? Ustedes lo que van a recibir luego de una secuenciación es una cantidad de lecturas o reads. ¿Sí? Es el dato crudo, lo que llamamos la raw read. Es la secuencia que sale del equipo. Depende del tipo de química de la secuenciación que yo utilicé, voy a obtener o un archivo de reads o 2 archivos de reads. Si se acuerdan, la química de Illumina que vimos en el video produce 2 reads. Siempre es per end. O sea que yo, si mando a secuenciar algo por tecnología de Illumina, debería recibir 2 archivos por muestra.
que se llaman RID 1 y RID 2. Estos son los archivos que salen del equipo. Yo voy a tener miles y millones de RIDs que se generan por muestra. Y estas son las que vamos a ir a analizar. Si vemos lo que recibimos, lo que vamos a recibir es este tipo de archivo. Es un archivo que se llama FASTQ, en un formato FASTQ. Para aquellos familiarizados con la secuenciación de Sanger, nosotros recibíamos un archivo tipo FASTA. El FASTQ es muy similar al archivo FASTA, si lo podemos ver, donde tenemos por un lado la secuencia, ¿sí?, pura y cruda. Por otro lado, vemos debajo, perdón que se corrió la slide, un parámetro de calidad, ¿sí?, que ustedes lo pueden ver en letras, lo cual hace que sea un poquito raro entender cómo leer ese parámetro de calidad, pero lo vamos a ver. Y finalmente tenemos un encabezado o header que nos permite ver otros parámetros de la secuenciación. Normalmente cuando uno recibe el archivo FASTQ no lo abre y lo ve en este formato, sino que lo analiza de distintas maneras. Pero tengan en cuenta que el archivo FASTQ tiene toda esta información disponible, desde la flow cell que utilicé para secuenciar, en dónde la secuencié, o sea, en qué lane, en qué tile. ¿Sí? Esto permite hacer un seguimiento para los que estamos secuenciando de cómo van siendo nuestras secuenciaciones de acuerdo a los archivos que vamos generando. Esta calidad, el score de calidad que vemos, que es por base, o sea, por el base calling, está en un lenguaje un poco raro que se llama ASCII Code. ¿Sí? El ASCII Code es un código que se utiliza muy habitualmente en informática y que traduce esto en otros valores. En este caso es traducir números a valores diferentes. Entonces, por ejemplo, yo había visto acá que mi base G tiene una calidad I, y cuando voy al I en el ASCII Code puedo ver que representa el número 73. ¿Sí? Y eso es lo que yo voy a ver, tiene una calidad de 73, un Q30 de 73. Ahora vamos a ver qué significa esto. Cuando nosotros hacemos la secuenciación, si lo representamos en Legos, aquellos que tenemos hijos estamos bastante familiarizados con los Legos, lo que vamos a ver es estos bloques, ¿sí? Si representamos los bloques, los cuatro nucleótidos en 4 colores, vamos a poder ir viendo el agregado de estos bloques. Tenemos un templado, ¿sí?, de ADN. Si imaginamos que este soporte de los Legos es nuestra flow cell, podemos ir viendo que este sería nuestro templado de ADN como una torre de Legos de 4 colores representando los distintos nucleótidos y el orden de esos nucleótidos en ese fragmento de ADN. Vamos a obtener finalmente un clúster, una cantidad multiplicada de cada uno de estos fragmentos, ¿sí? Este sería el escenario ideal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la DNA polimerasa le fue agregando cada uno de esos nucleótidos al templado. Estos se les agrega un terminador, se excitan y le saca una foto, ¿sí?, donde cada punto representaría un fragmento de ADN, ¿sí?, un clúster. Se remueven esos terminadores y se agrega el segundo ciclo, ¿sí?, y se repite. Este proceso sería el ideal. Pero ¿qué pasa cuando estos terminadores no son removidos correctamente? Podemos tener errores en la secuenciación. Acá vemos después de las distintas fotos los distintos ciclos y cómo estos fragmentos de ADN que inicialmente eran torres de colores o de nucleótidos, las podemos ver traducidas en bases en un archivo de texto. Cuando estos terminadores no son removidos correctamente, esto es lo que vemos y es lo que se ve en general. Nosotros vemos errores en la secuenciación. El clúster no se ve todo del mismo color al momento de tomar una foto. Entonces, en ese momento yo tengo que decidir si ese clúster es correcto o no. Cuando se toma la foto, vamos a ver la cantidad de nucleótidos que tenemos en general, ¿sí? Y eso nos va a permitir determinar lo que se llama el Q o el concepto de calidad. El Q no es ni más ni menos que el menos 10 logaritmo en base 10 de la probabilidad de equivocarme. En este caso, la probabilidad de que la base sea la incorrecta, ¿sí?, va a ser 3 sobre un total de 9, ¿sí?
Entonces voy a tener un Q de 4. Normalmente, cuando hablamos de la capacidad de error, en lo que es las tecnologías de nueva generación, segunda generación, hablamos ya de un Q30. Esto es el error que ya viene inherente en esta química. Nosotros sabemos que tiene un Q de 30, una capacidad de error de 1 de cada 1000 bases. Entonces, lo que tratamos de hacer es medir todos nuestros parámetros a partir de ese Q30. ¿Qué cantidad de lecturas o reads están por encima del valor del Q30? Lo que yo quiero es un porcentaje de lecturas alto por encima del Q30. Nosotros en nuestro laboratorio el parámetro de calidad que usamos es arriba de un 75% de nuestras lecturas deben dar por encima de Q30 para considerar aceptable la corrida, que es este gráfico que vemos acá. Pero ¿cómo hacen ustedes para asegurarse la corrida o la calidad de su archivo FASTQ si no pudieron ver la corrida de secuenciación? Bueno, cuando ustedes reciben su archivo FASTQ, que como les dije acá ustedes van a recibir 2 si lo realizan con Illumina, pueden utilizar un software que es el que vamos a usar en el curso llamado FastQC. Este software me permite ver la calidad de este archivo FASTQ. Es una herramienta para evaluar esta calidad. Nos lo da de una manera gráfica y bastante sencilla de seguir. Nos permite ver tanto la RID 1 como la RID 2. ¿Sí? Las principales funciones es ver estas métricas y una rápida visualización que me permite identificar problemas. El reporte vamos a ver algo similar a esto, con una estadística básica y varios parámetros de calidad. Idealmente lo que yo quiero ver es que todos los parámetros o la mayoría de los parámetros estén verdes, o sea que hayan pasado la calidad y no tener ninguna advertencia en amarillo. Esto no es lo que habitualmente sucede. Vemos algunas advertencias en amarillo. Lo que no queremos ver es cruces en rojo. Y si las vemos, tenemos que ver en qué parámetros son y asegurarnos de que esto no interfiera en nuestro análisis. Esto es sumamente importante. Si yo parto de un FASTQ que es de mala calidad, no puedo confiar en los resultados que tengo después, ¿sí? Entonces tengo que sí o sí asegurarme la calidad de mis lecturas antes de seguir el proceso de análisis, que como van a ver es largo, intenso y difícil de interpretar. Si nosotros partimos de algo de mala calidad, ninguno de esos resultados van a ser realmente confiables. ¿Qué es lo que vamos a ver de estas estadísticas básicas? Lo primero que voy a ver es la cobertura de mi genoma. Cuando yo quiero secuenciar un genoma completo, no solamente digo quiero el genoma completo, lo quiero repetido muchas veces. Necesito una cobertura muy grande de mi genoma para poder asegurarme que me evado de esos errores del Q30, de la calidad inicial del llamado de las bases. Yo quiero asegurarme que realmente la base que estoy viendo es la base que está en el genoma y no un error de secuenciación. Para eso necesito ver la cobertura. La cobertura puede ser de dos tipos, la cobertura promedio del genoma o la cobertura específica de una lectura. Yo puedo ver en este gráfico, sé que suena un poco difícil de ver ahora, pero esta es una forma de visualizar el genoma donde tengo una secuencia de referencia y todas mis lecturas alineadas a esa secuencia. Puedo ver que en un determinado sector veo una cobertura específica de ese sector y por otro lado veo que en el resto del genoma la cobertura es mayor. Por eso hablamos de cobertura específica para una determinada base o cobertura promedio para ver la cobertura promedio del genoma. Lo primero que evalúo es la cobertura promedio. ¿Cuántas veces mi genoma fue secuenciado en esas lecturas? Para eso voy a dividir el total de las bases que tengo por el tamaño de genoma. Entonces, si tengo, por ejemplo, 156 millones de bases y el tamaño de mi genoma es de 3 millones, voy a tener una cobertura promedio de 52 por. Mi genoma está 52 veces en promedio en esta secuenciación. Esto lo podemos calcular a partir del FastQC. ¿Cómo? En este reporte inicial vamos a ver el total de secuencias y el largo promedio de las mismas. Normalmente con Illumina tenemos secuencias de 75 bases, 150, 250 y 300 bases, ¿sí? Ese es el largo de los ciclos por lectura, RID 1 o RID 2.
Entonces lo que vamos a hacer es hacer el total de las secuencias por el máximo del largo de las lecturas, en este caso va a ser 151, porque este va a haber sido un kit de 300 ciclos, dividido el tamaño del genoma de lo que yo mandé a secuenciar. ¿Sí? Y eso me va a dar la cobertura. Por ejemplo, si mandé a secuenciar una salmonela de 5 millones de pares de bases, eso es lo que vamos a tener en nuestro denominador. En este caso, el largo de la lectura es de 150 y lo divido por la cantidad de lecturas. Lo multiplico por la cantidad de lecturas y obviamente lo multiplico por 2, porque como recuerdan, esto es PERT-END. Estos son algunos parámetros de calidad que usamos. En nuestro caso es para la red PulseNet, donde tenemos parámetros de calidad esperados. O sea, nosotros cuando vamos a secuenciar cualquiera de estos organismos, este es lo mínimo que esperamos de cobertura. Cuando hacemos los cálculos para la secuenciación, obviamente aspiramos a más que esto. Pero a veces la secuenciación no es como esperamos y estos son los mínimos parámetros que aceptamos a la vuelta. ¿Sí? Si no cumplen con estos parámetros de cobertura, el organismo es vuelto a secuenciar. Esto no es tan claro para otros organismos. En este caso, porque trabajamos en red, en salud pública, tenemos parámetros de calidad muy bien definidos. Pero siempre que vayan a hablar de cobertura, vayan a leer en la literatura científica, en los papers acerca de ese organismo, otros grupos de confianza en los que ustedes sepan que trabajan bien, qué coberturas se están manejando de secuenciación para poder hacer su análisis posterior. Existen otros parámetros de calidad que vamos a ir viendo en el FastQC. Por ejemplo, el Pair-Based Sequencing Quality. Esto nos permite ver el rango de valores de calidad a lo largo de la lectura. Acá si vemos en el denominador tenemos del 1 al 150, o sea, estas son lecturas de 150 pares de bases. Los cuadrados amarillos representan los rangos, ¿sí? En cada posición que hemos tenido en las distintas lecturas, que van del 25 al 75%. La línea azul es el promedio de la calidad. Y el Q-score de 30 indica la probabilidad, ¿se acuerdan? De ser el llamado de las bases, o sea, de equivocarse, una de cada 1000. Cuanto mayor sea mi Q, mejor. El fondo es lo que nos divide este parámetro de calidad. La parte verde sería de buena calidad, o sea, cuántas lecturas, cuántas de estas bases de las lecturas las tuvimos por encima del Q30, que es lo que esperamos, cuántas en un promedio intermedio y cuántas malas. Yo siempre voy a tratar de ver mi línea azul y mis cuadraditos amarillos dentro del fondo verde y casi nada en el naranja o rojo. Esto es muy importante. Acá podemos ver, por ejemplo, uno de muy mala calidad. Este tipo de secuencias, y así como lo ven, es un ejemplo de nuestro laboratorio, de nuestras primeras corridas, lo cual hace que no sea difícil a veces que esto pase. Vemos que la mayoría de las reads caen en el fondo rojo o amarillo. Esto significa que esta secuencia debe ser realizada nuevamente. Por otro tenemos el Per Sequencing Quality Score. Este es otro parámetro de los gráficos. ¿Sí? Estos son los distintos gráficos que va mostrando el FastQC en su reporte. En este gráfico voy a ver el promedio de la calidad de la lectura por promedio en la posición dentro de la red. Lo que yo quiero ver es un gráfico de este tipo, donde la calidad por read, el promedio de la calidad por read, está por encima de 30 en su mayoría de lecturas. ¿Sí? O sea, quiero ver un pico en 30 o posterior a 30. Por otro lado tenemos el Per-Base Content. Este gráfico lo que nos permite es ver la cantidad de bases N, o sea, la cantidad de veces que por algún motivo no se pudo colocar el nucleótido correcto y puso una N en su lugar. Lo que queremos ver es que haya pocas Ns en nuestra lectura, ¿sí? O sea, que siempre el llamado de bases haya sido el correcto. Si tenemos muchas Ns, esto significa que la calidad de la secuenciación no es muy buena. O sea, que el promedio debe estar siempre por alrededor de 0. Como ven acá, la línea roja está bien en 0, lo cual me indica que puedo seguir adelante. Por otro lado, queremos ver la distribución de las secuencias, ¿sí? Queremos ver que la secuencia esté en su mayoría por cercano al valor de la lectura. Si la lectura es de 150, quisiera ver que la mayoría de mis secuencias estén en 150. No querría ver muchos insertos cortos,
¿sí? Si veo picos en lugares inferiores al tamaño final de la lectura esperada, esto indica que hay un problema en la calidad de la lectura. Por otro lado, vamos a ver el porcentaje de GC. Este es un parámetro muy interesante. Lo que se hace es se observa el contenido de GC a lo largo de la secuencia. O sea, el software observa el contenido de GC promedio a lo largo de la secuencia y lo compara con una distribución normal, que es lo que yo esperaría obtener. Esto es lo que vemos normalmente en un genoma de un organismo, una distribución normal del contenido de GC. Por supuesto que ese contenido de GC varía de organismo en organismo, pero acá se supone que estamos trabajando en la misma muestra. Si yo veo que este contenido de GC no tiene una distribución normal, por ejemplo, veo 2 picos en vez de 1, o la distribución normal es más baja o más alta de lo esperado, me está indicando que podría tener una contaminación en mi corrida, ¿sí? O sea, yo tendría algo que no es lo que estoy esperando, o sea, algo más aparte de lo que estoy esperando. Acá, nuevamente, si veo 2 picos e indico una contaminación, significa que hay un error de la corrida y debería poder reanalizarlo. Nuevamente, estamos viendo un montón de conceptos abstractos. ¿Cómo paso yo finalmente de esta cantidad de lecturas que recibo en estos archivos FASTQ? En el caso de los reactivos de la secuenciación de Illumina, recuerden que vamos a recibir 2 archivos, la RID1 y la RID2, para obtener algo de información. Muy bueno todo lo de las lecturas, buenísimo lo de la calidad de secuenciación, pero ¿cómo paso a ver resultados? Como les decía, los tipos de resultados van a depender de la pregunta que yo tenga, ¿para qué secuencié? Y siempre en esa pregunta tenemos que, antes de mandar a secuenciar, decir, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a analizar estos resultados para obtener mi respuesta? Y ahí vamos a ver las distintas estrategias de análisis. Como les comentaba, las estrategias de análisis, por supuesto, van a tener en cuenta el tipo de secuenciación, si voy a tener lecturas cortas o lecturas largas, y cómo voy a analizar esas lecturas, si voy a hacer mapeos, si voy a hacer ensamblados. Esto lo vamos a ver a lo largo del curso, así que no se preocupen, que estos conceptos los vamos a ir repasando en cada uno de los teóricos. A la larga es como armar un rompecabezas. Yo recibo un montón de piezas, pero no solo piezas, sino que encima algunas piezas están repetidas. Y tengo que finalmente armar un poco la imagen de la tapa de este rompecabezas. Nunca se arma perfecta, pero sí vamos a tratar de llegar a lo más cercano posible. Muchas veces ni siquiera tengo la tapa de ese rompecabezas, con lo cual parto de un set de lecturas que no sé ni siquiera cómo armarlas. Esto es lo que vamos a resolver en este curso. Vamos a armar el rompecabezas a partir de estas lecturas. Gracias a todos por escucharnos y siempre estamos a disposición para cualquier duda que tengan.